Bueno, buenos días, mi nombre es Estienne Triana y pues vengo a exponer la teoría moderna de las relaciones humanas basada en el libro de Michael Harmon y Richard Meyer, Teoría de las Organizaciones para la Administración Pública. Pues, básicamente en el contexto de la teoría de las relaciones humanas vemos como los teóricos de la administración y los teóricos de la organización siempre se han buscado la forma en la cual han buscado han mirado la pregunta de siempre cómo organizar la actividad humana de forma de conseguir los objetivos de la sociedad de una manera eficiente y efectiva. Entonces, a través de esta corriente a través de esta pregunta, perdón, han surgido varias corrientes como son las corrientes burocráticas, decisorias, productivas, sistemáticas, pero básicamente para el contexto de la teoría de las relaciones humanas es allí donde está básicamente el modelo fuerte que es el modelo de la administración científica, el modelo de la administración científica se basaba en trasladar la ciencia a la producción y de esta forma pues mejorar y hacer más productivo el trabajo. Entonces pues es allí donde la teoría de las relaciones humanas aparece como un cuestionamiento a esta forma de organización y esta forma de productividad. ¿Por qué? Porque pues al tener a la administración científica como formas de organización, los supuestos racionalizadores iban a hacer principios de administración. Entonces estos supuestos racionalizadores pues básicamente lo que hacían era nublar los valores, los crecimientos, los derechos de las personas y de esta forma pues también se veía una opresión hacia el hombre por estas formas de organización, las cuales buscaban una productividad mayor de esta. Entonces, por lo tanto, la teoría de las relaciones humanas surge, además, como un cuestionamiento de la bibliografía y de las formas de organización existentes por invisibilizar los valores democráticos de las personas que tenían en este momento, que eran la elección individual y la libertad. Entonces, de esta forma se busca hacer un cuestionamiento a la racionalidad, porque dicha racionalidad lo que hacía era que tenía unas consecuencias perjudiciales no solo para la persona, sino también para la sociedad. Entonces, por lo tanto, se buscó, además, esta doctrina surgió y adquirió fuerza con el desarrollo industrial. El desarrollo industrial, pues básicamente como bandera de la administración científica, y tenía un estandarte que era la producción en línea, la cual pues buscaba la mayor productividad del trabajador y además tenían nefastas consecuencias en los trabajadores que alteraban la tensión nerviosa. Entonces, pues de esta forma las personas vieron a, al, al, trabajo productivo y a la administración científica como una forma de explotación. Entonces, una forma de explotación que buscaba intereses personales, más no colectivos. Entonces es allí donde se toma una crítica a la racionalidad y además a la administración pública, a la administración clásica que en ese momento había. Bueno, la teoría de las relaciones humanas básicamente entonces surge para los años 30 en Estados Unidos, como las contribuciones de Elton Mayo, Mary Parker Follett, Douglas MacGregor y Abraham Maslow. Pues básicamente la teoría de las relaciones humanas, como veníamos diciendo, era una teoría que estaba muy influenciada por la administración científica y por la racionalidad. De esta forma es como vemos que pues aquí lo que busca MacGregor es que la eficiencia que se buscaba con la administración científica pase a tener una armonía entre los trabajadores y el patrono, de esta forma que no se presente como un conflicto de intereses y un conflicto por la explotación. Entonces, para que busque básicamente una armonía entre el patrón y los obreros. Pues la idea principal de este sociólogo, como es Elton Mayo, era modificar el modelo mecánico, este modelo racional, para incorporar los comportamientos como eran mencionados anteriormente, irracionales, como pues eran los sentimientos, las actitudes, la complejidad motivacional, y todo ello para incluir y tener más en cuenta recursos humanos dentro de la organización. Básicamente, bueno, lo que realizó Elton Mayo, ese sociólogo, fue en 1927, a través del Consejo de Investigaciones, inició un experimento en la fábrica Western Electric Company, situada en Chicago, en el barrio Hawthorne. Entonces, la fábrica. Lo que buscaba este estudio, la finalidad que tenía era determinar la relación entre la iluminación y la eficiencia en la producción de los trabajadores. O sea, de esta forma
como lo habíamos mencionado anteriormente, lo que buscaba Elton Mayo era una transición y además mirar las relaciones armoniosas entre los patronos y los obreros, y pues este experimento sirvió de base para ello. Además, por lo que buscaba este experimento era averiguar el por qué la alta rotación de personal, por qué tanto despido del personal. Entonces, pues este experimento básicamente consistió de cuatro fases y a medida que cada fase avanzaba, se iban haciendo modificaciones para hacer mejores las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, pues allí vemos que hasta hoy, pues este experimento hizo famoso a Elton Mayo y pues sirvió como estímulo al ser humano y también motivador para que su trabajo fuera más, o sea, no fuera tanto como una forma de explotación como lo teníamos aquí en la forma racional, sino que ya fuera un poco más incorporada el recurso humano en la organización. Entonces, pues de esta forma impulsa más a la eficiencia en el trabajo y pues de esta forma Elton Mayo se lanza a la fama gracias a los resultados que generó este experimento. Entonces, bueno, para la principal fuente de los teóricos de las relaciones humanas, como lo hemos visto con Elton Mayo, y pues aunque no de manera directa en la organización, es Abraham Maslow. Maslow pues, es un psicólogo cuyos intereses radican en áreas ajenas a la organización. Más que todos los escritos de Maslow se orientaban hacia el individuo, pero entonces un individuo que buscaba su desarrollo, su crecimiento, su madurez y también hacia la autonomía o como lo vemos más adelante, su autorrealización. Entonces de esta forma podemos ver cómo hay un tránsito con los escritos de Maslow de un tránsito de los intereses y más que todo del conocimiento y de las lealtades del individuo a la organización. Entonces vamos a pasar de lealtades, como lo hemos visto antes en la administración científica, de la organización al individuo con los escritos de Maslow y la influencia de Maslow. Básicamente Maslow como humanista se preocupaba más por el bienestar del individuo que por la organización. Entonces, pues de esta forma, Maslow es uno de las personas, de uno de los teóricos que más influyeron en la teoría de las relaciones humanas. El rasgo más familiar y el aporte más familiar de la relación que ha tenido las relaciones humanas en nombre de Maslow ha sido la jerarquía de las necesidades humanas, la cual pues busca, es una pirámide que está ordenada según la primacía de las necesidades de las personas. Por primacía se refiere Maslow a la necesidad de satisfacer las necesidades más básicas, o sea, por eso es que están aquí en la base de la pirámide, o sea, primero se satisfacen las necesidades básicas y así sucesivamente se va subiendo a través de la jerarquía, a través de la pirámide. Entonces, eso es por lo que entiende Maslow por, por su primacía. Entonces, cada capa representa un tipo de necesidad humana, la cual pues debe ser satisfacer desde las necesidades más básicas hasta las superiores para así lograr el objetivo principal, que es la autorrealización. Bueno, como lo decíamos, entonces, la pirámide de las necesidades humanas de Maslow, pues básicamente es el rasgo más familiar que tenemos de las relaciones humanas. Entonces, pues, primero, en la base, encontramos las necesidades fisiológicas, las cuales incluyen pues tanto como el hambre, la sed, el sexo y la estimulación sexual, la estimulación sensorial que tiene, que pues el hombre debe satisfacer esas necesidades antes de pasar al nivel de seguridad o a las necesidades de seguridad. En este nivel de seguridad, pues básicamente lo que vamos a encontrar es que después de que el hombre ha tenido pues su alimento, ha tenido ha saciado su sed o todo lo que está amarrado a las necesidades fisiológicas, el hombre pues básicamente va a buscar que una seguridad mental, una seguridad de su cuerpo. Entonces a partir de las necesidades fisiológicas se generan las de seguridad. Avanzando en la escala, en la pirámide de las necesidades, encontramos las necesidades sociales, que son básicamente, o de amor, como dicen algunos, que es básicamente que se reconozcan los seres humanos como criaturas que necesitan una interacción social, así como la aceptación de su compañero, de su familia, de su grupo social. Más adelante y más arriba de la pirámide encontramos el reconocimiento. Este reconocimiento no se basa únicamente en un reconocimiento o en una recompensa monetaria por el trabajo realizado, sino también por la autoestima y por el respeto que puede traer para ellos. Y por último, la autorrealización, que la autorrealización es la necesidad que se satisface después de todas estas, después de haber cumplido con todas estas necesidades,
pues va a llegar a la autorrealización. La autorrealización pues busca que el hombre cumpla la meta o llegue a la meta que se proponía hacer desde antes de cumplir las necesidades fisiológicas y pues eso es como la meta máxima de las personas. Bueno, ampliando entonces ya a los autores de las relaciones humanas y más que todo ampliando este concepto de autorrealización y de necesidades humanas, pues vamos a encontrar a Douglas MacGregor. Douglas MacGregor básicamente es un humanista que, pues, infundido en las lecturas de Maslow, pues va a buscar el lado más humano de la empresa. Pero Douglas MacGregor tiene una particularidad pues, que comparten también todos los teóricos de las relaciones humanas, y es que él va a ver que la necesidad de las personas por la autorrealización va a chocar de manera directa con las necesidades de la organización. O sea, de las personas autorrealizadas van a chocar, las necesidades van a chocar de manera inmediata con la práctica administrativa tradicional. Entonces, pues eso es como un factor importante dentro de toda la corriente de las relaciones humanas. Bueno, básicamente MacGregor es consciente y es optimista sobre el concepto de autorrealización de Maslow. Pues básicamente cree que las personas sí pueden superarse y de esta forma pueden buscar el lado más humano de la empresa orientado hacia las personas. Pero entonces en MacGregor vamos a ver una cuestión, pues que él no necesariamente ve un conflicto entre las personas autorrealizadas y las organizaciones, sino que más que todo la posibilidad de fundir las necesidades de las personas con las necesidades y las prácticas de la organización con las necesidades de autorrealización de las personas. Entonces, por lo tanto, a MacGregor se le critica de estar en una posición intermedia, tanto de las necesidades de las personas como de las necesidades y las prácticas de las organizaciones. No se sabe para cuál de las dos está su énfasis, si para las personas o para las organizaciones. Bueno, básicamente la distinción o en lo que conocemos y el aporte que tiene MacGregor a la teoría de las relaciones humanas es que son dos conjuntos de ideas que se oponen y que buscan y que pues básicamente son eh, dos ideas que buscan percibir el comportamiento humano. Y entonces estas ideas son la teoría Y y la teoría X. ¿Listo? Pues como vemos la teoría X formulada por MacGregor, básicamente se basa en un modelo de presunción de amenazas y de que las personas, o sea, un modelo regido bajo las amenazas y la presunción de mediocridad de las personas. Eso se asume que los individuos tienen una tendencia natural hacia la pereza y que ven en el displacer una forma de ejercer su trabajo sin el suficiente motivo, sin el suficiente placer para poder realizar ese trabajo. Entonces, por lo tanto, el, el, la administración va a ver que esta forma de organización se va a tener que administrar de una forma de castigo, una forma de amenazas, y por lo cual la administración va a tener dos formas de ejercer esta presión bajo la supervisión y la dirección y el control de estas personas. Pero se va a presentar que las personas no van a buscar una satisfacción en lo que hacen, sino más bien es algo como obligado, como un displacer que está presente en eso. Pues la teoría de X básicamente no es que signifique que la teoría de X sea dura y la Y sea suave. Al contrario, las dos formas, tanto dura como suave, pertenecen al mismo tipo de teoría. Ya pueden ser una más permisiva como una suave o una que se vale de medios coercitivos o medios de que emplean la fuerza o la amenaza para lograr los objetivos de la organización. Entonces vemos de esta forma y MacGregor lo considera que la teoría X reprime e impulsa a las personas hacia la superación, o en términos de Maslow, perdón, hacia el términos de la autorrealización. Entonces, para poder, o sea, no toda la teoría de X está basada, y no todo lo planteado por MacGregor está basado en la teoría de X, sino más bien para contrarrestar todo lo que ha generado esto, se produce una alternativa que es la teoría Y. Bueno, pues como veíamos una forma de contrarrestar los efectos de la teoría X es la teoría Y. Entonces la teoría Y pues ya no se va a basar tanto en la forma de coerción y uso de la fuerza, uso de medios de la amenaza para que los trabajadores den su mayor productividad, sino que los trabajadores en vez de eso van a ver al trabajo como una
van a ver al trabajo como una oportunidad para la satisfacción de sus necesidades y para una, para un estado de realización de, como lo diría en términos de Maslow, para el estado de autorrealización, en donde la administración ya no se va a basar tanto en limitar ver, utilizar la fuerza para poder encontrar y lograr sus metas organizacionales, sino que va a proveer todas las herramientas posibles para que las personas logren tanto sus objetivos y pues de esta forma contribuyan a la administración, a la organización. Entonces, de esta forma, pues vamos a ver que la teoría Y puede ser una herramienta para que tanto las metas de la organización como las metas de las personas sean fundidas y se pueda generar un espacio para que las dos se complementen y no se generen tantas tensiones como en la teoría X. Bueno, como vemos en la línea de los autores, vamos a encontrar un contemporáneo de MacGregor, pues, que es Argyris. Argyris, pues básicamente también estudia la relación entre el individuo y las organizaciones y sostiene que la disputa o la tensión entre las exigencias de las organizaciones y las necesidades de los individuos se debe más que todo a las exigencias de ellos, de la organización, por un procedimiento más técnico y más racional y la especialización de este. Por lo tanto, no considera como tal una falta, o considera como tal una falta de congruencia entre estas dos, y por lo tanto también afirma que la administración puede ser un método eficaz para permitir que estas disputas no se lleven a cabo, y también afirma que para que no se lleve como tal este conflicto de intereses, ambas partes deben ceder un poco para que la una aproveche de la otra y así se eviten los conflictos. También Argyris pues es un contemporáneo de MacGregor, entonces por lo tanto está muy influido por la teoría GDS. Entonces por lo tanto afirma que los profesionales pueden intervenir de forma que pueda ser más efectivo el progreso de las organizaciones. Una intervención en la organización que de esta forma se conoce como una idea principal de Argyris como desarrollo de organizaciones. El desarrollo de las organizaciones por lo que lo busca es comprometer la eficacia de la organización a largo tiempo y a la vez la estructura y bueno, una mayor eh, un mayor entendimiento entre las necesidades de la organización y las personas para de esta forma a largo plazo contribuir a la eficacia y a la efectividad de esta. Bueno, entonces como vemos, Argyris es más optimista respecto a la conciliación del conflicto entre las personas y de las necesidades de las personas y de la organización. Pero vemos un contemporáneo de él, que es Warren Bennis, quien es más cauteloso ante esta reconciliación. ¿Por qué? Porque eh, ve que las organizaciones burocráticas tipo jerárquicas van a encontrar inevitablemente su muerte para ser reemplazadas por unas organizaciones del tipo más democrático. De esta forma, pues, aunque es influenciado por toda la corriente de la teoría de las naciones humanas, como tal, se basa más que todo es en eso, en la inevitable muerte de las organizaciones burocráticas reemplazadas por unas de tipo democrático. Entonces, esto de la democracia organizacional pues aparece en los 60, en los 70 como un tema de vivo interés, cuyos representantes pues, son Argyris y Bennis, mientras que Argyris estaba más influenciado por la corriente de las relaciones humanas y las relaciones de la teoría humanista, pues de MacGregor, de Maslow. Bennis, en cambio, estaba más orientado a reconocer y afirmar que para la supervivencia de la organización, la democracia es una necesidad fundamental para que ésta pueda sobrevivir. Además decimos que como sus, o sea, su aporte o más su inclinación hacia la democracia organizacional, entonces se puede afirmar y incluso se trabaja en el libro de teoría de las organizaciones para la administración pública que Bennis está más orientado a las organizaciones que a, las, que a los individuos. Entonces de esta forma pues ya se ve como un cambio de vista, pero igualmente Bennis está un poco influenciado por la teoría de las relaciones humanas y pues tiene como su estandarte la democracia en la organización, pues de esta forma pues ya podemos ver que no se limitan los valores democráticos de las personas y la inevitable muerte de la forma de organización burocrática. Bueno, y finalmente pues vamos a hablar de Tell,
Tal Ben Shahar, que es un consultor para multinacionales e instituciones educativas. Además dicta una electiva, una materia electiva en la Universidad de Harvard que es psicología de liderazgo y psicología positiva. Este se ha sido considerado, tal Ben Shahar, ha sido considerado como el gurú de la felicidad y para ello entrega 13 consejos que contribuyen a alcanzar la felicidad. Entonces el primer consejo que atribuye es hacer ejercicio. Considera que estudios demuestran que hacer ejercicio cada media hora es un antídoto contra el estrés. También otra es tomar desayuno, porque pues, muchas veces no se toma el desayuno y se demuestra que da buena fuente de energía para empezar el día. La otra es agradecer todo lo bueno que tienes. Cuando hacemos una lista y nos obligamos a enfocarnos en las cosas buenas que tenemos. La otra, la cuarto consejo que nos da es ser asertivo. Está demostrado que ser asertivo ayuda a la autoestima. La quinta es gasta tu dinero no en cosas y más bien en experiencias o en cursos o en viajes, como en este caso. Enfrenta tus retos es el sexto. Enfrenta tus retos, pues lo que busca es que cuanto más pueda postergar uno un reto, una actividad que hacer una tarea, pues así mismo se va a ver, consecuencias en la autoestima y en la autorización de cada persona. La otra es pega recuerdos bonitos, frases o fotos de tus seres queridos en todos los lados. De esta forma llena tu refrigerador, tus lugares de cotidianidad de esta forma. La otra es siempre saluda, sea amable con otras personas. Se afirma que sonreír cambia el estado de ánimo de las personas y así se evita el estrés. Otra es usar zapatos cómodos. Usar zapatos cómodos pues evita que en el día se esté estresado por los zapatos que no les quedan bien. La décima es cuidar la postura. Cuidar la postura es caminar derecho con los hombros ligeramente atrás y la vista al frente ayuda a mantener un buen estado de ánimo. La otra, escucha música. Escucha música como está comprobado que despierta los deseos de cantar y bailar, por lo cual genera la alegría y lleva todo eso. La que sigue, aliméntate bien. Aliméntate bien, los consumidores pues, tienen impacto, bueno, todo lo que consumimos tiene impacto importante en el estado de ánimo. Y por último, arréglate y sea atractivo para que así te sientas más feliz. Bueno, y finalmente, pues la forma en que cuestiono y que hago un pensamiento que pueda transformar esta escuela de las relaciones humanas y tanto el pensamiento, bueno, como lo hemos visto, el conflicto por la racionalidad de las instituciones entre las prácticas administrativas y la necesidad de los individuos. Entonces, pues yo veo una forma que, claro, estoy de acuerdo con muchos de esos autores y más que todo con los autores de las primeras corrientes. ¿Por qué? Porque pues en la época de los 30 pues empieza toda la revolución tecnológica en la producción y pues obviamente se va a ver postergado y se va a ver limitado la actividad humana dentro de la organización. Entonces pues de esta forma no podemos aprovechar la tecnología para mejorar las condiciones productivas, pero no podemos dejar de un lado el recurso humano porque el recurso humano es la base de cualquier organización y pues un equipo nuevo que llegue a él puede que sí mejore y sea más eficiente e incluso más eficaz y efectivo todo lo que se realiza durante la organización, durante el proceso productivo, pero básicamente va a seguir el mismo estándar, mientras que lo que yo considero aquí, y me baso mucho en los autores de las relaciones humanas, es que el factor humano, las personas de la organización son capaces de innovar cada día vez más para dejar, como quien dice, el estándar de las máquinas y lograr un mayor nivel, o sea, convertir mejor los insumos en mejores productos y para ir progresando día a día. Entonces, pues veo de esta forma no necesariamente un conflicto, pues si vemos si se mete de esta forma la racionalidad en medio de los dos, vamos a ver un conflicto. ¿Por qué? Porque pues la racionalidad va a estar un poco más al lado de la organización que de los individuos. Pero entonces yo lo que veo es más que todo, en vez de este conflicto, y basado un poco más en Venice, más bien una integración entre todos tres, entre que a medida que va avanzando la tecnología, hoy en día podemos decir que la tecnología es más fuerte que en los años 30, entonces a medida que avanza la tecnología se puede aprovechar, pero sin excluir el factor humano. Es más, el factor humano puede llegar a integrarse con la tecnología y de esta manera hacerle el trabajo más eficiente e ir innovando cada día gracias a la capacidad mental, a la capacidad cognitiva de los humanos y de esta forma lograr
para una función o una, fundir las necesidades de los individuos y de las organizaciones en una sola para que de esta forma no se presenten conflictos como lo hemos visto y las organizaciones puedan seguir satisfaciendo las necesidades de la sociedad sin necesariamente caer en conflictos. Y bien, pues esto es mi video explicativo de las relaciones humanas, espero que hayan entendido y pues bueno, esto fue todo por hoy, muchas gracias.